Pues es un gusto estar acá. Bueno, estamos con los dos rockstars, como decía José Luis. En realidad los dos son los rockstars del periodismo, del nuevo periodismo cubano, diría yo. Me imagino que la mayoría de ustedes tienen alguna noción, sobre todo en los últimos tiempos, porque se habla y se escribe tanto sobre Cuba hoy en día, un poco cuál es el panorama periodístico en Cuba, bastante oficial o oficialista, como se suele decir, desde hace un tiempo, ¿no? Poco más de medio siglo. Pero juntamente con la coyuntura actual que incluye cambios económicos, no políticos, cambios económicos, una suerte de apertura económica emprendida por el mismo Raúl Castro desde hace unos 3 años para acá, y juntamente con la restauración de relaciones con Estados Unidos, emprendido en este año y medio, hemos visto una especie de leve estirón en lo que es el ambiente comunicacional, para no decir periodístico, en Cuba. Yo lo noté, yo creo que fue ya por el 2013, en 2012, 2013, en mi condición de maestro de la Fundación de Nuevo Periodismo, tuve por primera vez un integrante a un taller que era cubano, es decir, que lo habían dejado salir a asistir al taller, y bueno, nosotros en la Fundación lo recibimos con beneplácito y alegría, como una síntoma de cierto estira de brazos y de codos. Luego el AINE fue, no sé si fue ese mismo año el AINE, 2014 fue, la primera becada a la muy distinguida programa de la Nieman en Harvard. Esa primera periodista cubana que asistió a esa beca de 1 año, en que los periodistas pues son becados totalmente, solventados en su estadía, y además pueden asistir a cualquier clase que quieren en Harvard. Es todo un acontecimiento en la vida profesional de cualquier periodista. Así que, y hemos ido viendo síntomas así que daban aliento. Eso venía junto con un discurso, no muy formal, pero digamos casi casual, por parte de Raúl Castro, en que en un comentario u otro hizo llamados a una mejora en la prensa cubana, que por supuesto depende mucho del mismo gobierno que él pues ahora administra desde hace 8 años, y por lo cual fue ministro de Defensa y sigue siendo desde hace más de 50. En fin, como que pedía más representatividad por parte de la prensa cubana. Ahora, los periodistas en Cuba han estado un poco a su aire, viendo cómo hacen para justamente cumplir, por un lado, con sus propias inquietudes y anhelos, y por otro, viendo hasta dónde pueden llegar ante comentarios que en realidad son hasta cierto punto casuales, pero que provienen ni nadie más ni nadie menos que el presidente del país. En todo caso, sin querer ligar o vincular las gestas tanto de Carlos Manuel como del AINE específicamente a ese emitido de Raúl, yo lo incluyo dentro de un poco preámbulo para que ustedes tengan cierta noción del ambiente. Es un ambiente inconcluso, impreciso,
exploratoria. Pero estamos hablando de un país en donde esencialmente funcionan, ustedes me corrijan, ¿no? Está el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, que es el diario de todos los días. Hay uno que se llama Juventud Rebelde, que es semanal, que pende de la organización juvenil del Partido Comunista. Y bueno, hay 2 o 3 más, así en ese índole, con vínculos a diferentes organismos oficiales cubanos. Después hay Radio Rebelde, Tele Rebelde, y creo que hay otro canal más ahora de televisión. Son bastante oficiales. No hay una prensa independiente en Cuba. Hasta hace poco. Y estos 2 jóvenes están intentando ejercerlo desde hace un rato. Voy a comenzar contigo, Elaine. Hablando de la Niman, estando allá, que creo que terminaste en junio del año pasado, ¿no? Volviste a Cuba con una noción de emprender algo independiente y nuevo, un poco probar las aguas. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que has hecho, qué es lo que propusiste y cómo te va hasta ahora? Sí. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias al Faro por recibirnos aquí y por hacer este panel. Yo recuerdo que este panel se inicia en el Foro de Internet de Estocolmo, en aquel salón donde se dan todos los años los premios Nobel. Y yo le digo a Carlos Dada, mira Carlos, acabamos de llevar 10 periodistas cubanos, muchos de ellos nunca habían salido de Cuba, a Berlín, ¿por qué no llevamos a 10 periodistas cubanos a El Salvador? Vamos a ver de dónde sacamos el dinero. Y Carlos me dice, sí, suena muy interesante, y después lo hablamos con John Lee en octubre, y al final pudimos traer 4 periodistas cubanos, o sea, no solamente estamos Carlos y yo, sino que también están Julio y Michael del Estornudo y Periodismo de Barrio, aunque no estén aquí con nosotros. Yo creo que para la generación de nosotros, primero que todo, los periodistas tenían una crisis crónica de autoestima. Nosotros mirábamos a Latinoamérica, mirábamos al Faro, mirábamos a los medios estadounidenses, mirábamos a los medios de Europa, como con un sentido de nunca vamos a estar ahí, nunca vamos a poder hacer ese periodismo porque las condiciones de Cuba lo imposibilitan, porque no hay libertad de prensa, porque usted no puede registrar independientemente un medio y porque no hay, algunos fueron más lúcidos que otros y se dieron cuenta antes de que no hay posibilidades de hacer periodismo lastrado por la revisión constante del Partido Comunista de Cuba y de su departamento ideológico, que es quien controla todos los medios de prensa. Y yo creo que en el momento en que hubo jóvenes que se empezaron a atrever a intentar nuevas cosas, recuerdo cuando Carlos se aplica a la Fundación de Nuevo Periodismo, aquella beca de periodismo cultural, y de pronto alguien me envía la opción de la Niman, y yo digo, pero un cubano en la Niman, nosotros no somos como lo suficientemente buenos, o no hacemos trabajo sobre pandillas, o no hacemos ese gran periodismo donde tú pones en riesgo tu vida. Nosotros realmente no nos estamos jugando la vida todos los días, porque Harvard le daría una oportunidad a un cubano. Yo creo que cuando perdimos ese miedo, empezamos a transformar un poco las estructuras del periodismo en Cuba. Y en el caso mío, la experiencia de vivir en Estados Unidos fue muy enriquecedora. Primero porque éramos 24 periodistas, 12 estadounidenses, pero había 12 del resto del mundo y dentro de ellos había gente de Irán, había gente de China, había gente de Rusia, había gente que estaba mucho más, en condiciones mucho más difíciles que las que yo estaba en Cuba. En segundo lugar, para un cubano estar en Estados Unidos implica que tienes una ley que te protege si te quieres quedar. O sea, nosotros nunca vamos a pasar por ninguno de los tormentos, ni los vamos a entender jamás con la capacidad que tiene Centroamérica y Latinoamérica para entenderlos, que pasan los inmigrantes latinoamericanos y los inmigrantes centroamericanos. El cubano llega a la frontera y la ley lo protege. Por tanto, es inevitable una y otra vez preguntarse, quiero hacer mi vida aquí. Y yo creo que llegó un momento en el que yo me preguntaba, bueno, voy a regresar a Cuba. Quiero regresar a Cuba después de un año en Harvard, no solamente por mí, sino porque hay 11 millones de cubanos allá y porque alguien o un grupo de gente, aunque sea poquita, tiene que empezar a andar la señal de que regresar a Cuba y tener un proyecto de vida profesional que no implique un suicidio personal o un suicidio profesional o que sea visto como el gran sacrificio es posible. Por tanto, tenía que ser algo viable,
algo que la gente, nosotros no queríamos, o yo no quería en lo personal aportar un mártir, yo quería aportar una solución viable posible para jóvenes cubanos que quisieran hacer periodismo. Y en ese momento tenía como dos opciones, o voy corriendo a Miami y le digo a Borja que me dé trabajo en Univisión, lo hablamos con David, director ahora del Mundo, o regreso a Cuba y salgo de las estructuras que están creadas porque ahí no hay cambio posible, creo que en eso coincidimos casi todos, y lanzamos algo que sea económicamente sostenible y algo que dé la posibilidad a los jóvenes que se estaban graduando. Yo fui profesora de la Universidad de La Habana de 2008 a 2015 y he visto muchísimos jóvenes marcharse del país, algo que le dé la posibilidad de pensar que pueden tener un futuro profesional en Cuba y que pueden vivir modestamente de ese futuro profesional sin renunciar a principios y a valores básicos. Así surge periodismo de barrio, surge mucho más cauteloso de lo que nace el estornudo, surge en un contexto donde no hay medios de comunicación independientes que sean no opositores, surge en un contexto donde la apuesta a hacer periodismo y punto, no activismo político, no agenda política, no a tratar de derrocar al gobierno de los Castro o promover este u otro sistema político, sino sencillamente a investigar la realidad cubana. Y el punto de partida son unas inundaciones intensas que ocurren en Cuba el 29 de abril de 2014, donde hay 37 derrumbes, 3 personas pierden la vida y más de 10.000 damnificados. Coincide con lo del terremoto de Nepal. Facebook saca una alerta para todo el que quisiera donar dinero al terremoto de Nepal. Rompieron récord en donaciones para el terremoto de Nepal. Fue la primera vez que yo me vi así como que tenía la posibilidad de donar dinero a través de una plataforma. O sea, eso para nosotros desde Cuba era muy como inaccesible, nadie se lo planteaba. Sin embargo, en el mismo momento mi país estaba pasando por una de las peores crisis en el caso de La Habana y yo no podía hacer absolutamente nada desde Cambridge. Y sabía que el hecho de que esas personas fueran cifras de damnificados no significaba que en 3-4 meses su situación fuera a estar resuelta, sino que posiblemente esas personas, como otras tantas que conocíamos, iban a pasar los próximos 20 o 25 años, como ha ocurrido, sin recuperar esas cosas y que esas historias se iban a perder. Porque después que pasaran los medios internacionales y la prensa cubana a hacer el breaking news, nadie le iba a dar seguimiento a la vida de esa gente. Y regresamos a La Habana un poco, 6 meses después, a buscar qué era lo que había pasado con esas personas y efectivamente no había pasado nada. Seguían viviendo en las mismas condiciones, muchos habían perdido las casas, muchos habían perdido todo lo que tenían, colchones, ventiladores. Encontramos historias de corrupción en gobiernos locales, de mal manejo de recursos, de mal manejo de fondos, de irresponsabilidad de funcionarios públicos y decidimos contar esa historia. Y hasta ahora eso es lo que hacemos. Periodismo de barrio es una apuesta a un periodismo que sea capaz de investigar desde abajo hacia arriba. Sabíamos que entrando por los ministerios, por la Asamblea Nacional, por los grandes funcionarios, no íbamos a lograr nada. Pero sabíamos que había un pequeño espacio democrático en el gobierno local, toda vez que son los únicos funcionarios elegidos de manera directa y secreta por el pueblo, y que ahí había un espacio donde se podía trabajar. Perfecto. Y lo haces digitalmente, por supuesto, no es impreso y a través de WordPress en forma de blog, más o menos, ¿no? Sí. Okay, y son una plantilla de 6, 7 periodistas. Somos 5 periodistas a tiempo completo. Dale, ok. Bueno, vamos luego quiero que nos cuentes qué es lo que estás haciendo ahorita y últimamente, ¿no? Carlos Manuel, cuando nos conocimos en La Habana, creo que fue hace un poco más de un año, ya había sido becario de la fundación, ¿sí? Y todavía estabas haciendo tu servicio social. Hay que explicar qué es lo que es eso para los periodistas en Cuba, los que estudian en la Facultad de Periodismo. O sea, yo creo que es lo mismo para los médicos, ¿no? Los abogados. Todos los licenciados. Para todo el mundo. Todos los licenciados tienen que cumplir 2 años con un servicio social. Recuerdo que estaba en una fiesta en tu casa hace como 1 año y medio y muchos de los otros de tu edad estaban todavía en sus labores en uno de los órganos oficiales cubanos. O sea, la mayoría estaban en ese momento todavía cumpliendo con sus deberes con el Estado como periodistas de planta de Granma o trabajadores o lo que sea. ¿No es así? ¿Dónde hiciste el tuyo? No, alguna especie de mecenas me consiguió un sitio lo suficientemente discreto como para no tener que escribir para el Estado
Ya. Y estaba medio oculto por un puesto institucional, pero no tenía que hacer periodismo, entonces una especie de favor. Dale, pero cuando te conocí, estabas trabajando Escribí en Cuba. en OnCuba. Y OnCuba, que es otro de estos fenómenos más o menos de este tiempo, es una especie de revista digital nuevo, es bastante prolífero en la web hoy en día manejado por un cubano de estos tiempos, Hugo Cancio, que es un emprendedor, un comerciante, un hombre que se fue en una balsa, más bien en un bote, en Mariel, en el éxodo de Mariel en el año 80, siendo un chico de 16 años, hizo la vida de nuevo en Miami, en Estados Unidos, eventualmente aprovecha las aperturas entre Cuba y la emigración, la comunidad cubana en Miami, y hoy en día es un hombre que tiene un pie en ambos mundos y ha logrado conseguir autoridad o permiso como para levantar una revista que en su forma impresa es básicamente una revista de aviones, ¿no? De turismo, algo muy acorde con el auge del turismo. Y el OnCuba, en que trabajaba Carlos Manuel, es más bien, tiene un poquito más de garra, tiene hasta mordisco a veces, o tenía. Y bueno, era interesante porque eso era algo inconcebible. Hablando hace poquito más de un año atrás, viendo a OnCuba como un fenómeno, era realmente notable. Porque habían chicos haciendo freelance en este medio que iban más allá del discurso oficial, ¿sí o no? Sí, sí. Ustedes hacían pequeñas crónicas. Bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo fue esa experiencia? ¿No? ¿Qué tipo de historias hiciste? ¿Cómo fue ese trance, ¿no? Del año pasado, ¿no? En que de pronto estabas haciendo un periodismo que no era precisamente del Estado, pero dentro de Cuba todavía, y sin saber exactamente dónde estaban los límites. ¿No es así? Cuéntanos un poquito de eso. Y para luego explicarnos por qué montaste El Estornudo. ¿Y qué es El Estornudo? Gracias. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias al Faro por la invitación. Bueno, empiezo por el final, que es que yo nunca tuve demasiadas pretensiones de fundar un medio o de fundarlo junto a un grupo de colegas, sino de escribir lo mío en el lugar que fuera. Pero precisamente como esta revista en la que yo trabajaba anteriormente, digamos que hubo un fin de ciclo, me vi en la necesidad de encontrar un lugar y empezarlo junto a un grupo de amigos, un lugar donde no tuviéramos nadie por encima de nosotros que nos estuviera dictando determinadas pautas. Entonces lo que pasa con Cuba es justamente eso, que es también un producto netamente exclusivo de estas circunstancias, o sea, de esta especie de apertura, de esta especie de cambio un tanto difuso que está ocurriendo en Cuba, donde nadie sabe exactamente dónde están los límites. Y esta revista responde concretamente a esa naturaleza muy precisa. Hace 7 u 8 años, esa revista, mucho menos nosotros, hubiéramos tenido cabida. No hubiéramos existido simplemente. Hoy no es así. Lo que pasaba con Cuba era eso. No es una revista que se pueda catalogar de estrictamente oficial, pero tampoco una revista que se pueda catalogar de estrictamente autónoma. Detrás de un empresario con intereses muy concretos, muy precisos, y que los va a cuidar como sea. Esto en algún momento, naturalmente, entra en contradicción con el periodismo. Entonces mi idea ahí era tratar de hacer periodismo hasta donde fuera o hasta donde me permitieran. De alguna manera, tú eres el culpable de que yo haya tenido que irme de ahí, porque después de una serie de crónicas y de textos un tanto polémicos, la gota que colmó el vaso fue un texto sobre tu biografía de Che. Las alarmas se dispararon y digamos que un par de funcionarios se molestaron más de la cuenta. No me expulsaron estrictamente del medio, o sea, seguí escribiendo, hubo un par de reuniones y tal, pedían mi renuncia, pero no pasó. Hugo Cancio, este empresario, digamos que aguantó, me defendió, tengo que agradecerle eso, pero los editores y tal, digamos que pusieron un poco la marcha atrás, entregué un par de textos, me los censuraron y decidí que ya estaba bien, ¿no? Había que tomar otro camino. O sea, lo entendía perfectamente que esto, que había un momento tarde o temprano en que eso iba a pasar.
Y es así como surge el estornudo. O sea, cuando yo me veo en esa especie de tierra de nadie hace unos 6, 7 meses, me digo, no tengo un lugar para escribir de Cuba con regularidad, precisamente en el mejor momento de Cuba, me lo voy a perder, ¿qué hago? Y es ahí, o sea, ni siquiera estaba siendo demasiado original porque ya Laine había fundado su medio. O sea, había iniciativas estrictamente desde periodistas además de mi generación que lo estaban haciendo, y esto no es un deseo exclusivo mío y de ella. O sea, nosotros nos movemos en un contexto donde sabemos que incluso muchos de los jóvenes periodistas que están trabajando para medios estatales y tal, quisieran hacer otra cosa. Esos lugares no estaban. Es básicamente por eso por lo que decimos que no hay periodista en Cuba. Yo no creo que sea por falta de talento ni por falta de capacidad. De hecho, muchas veces, de las veces cuando empecé a salir al extranjero, mi amigo Carlos Martínez, que está por aquí del Faro, me hacía esa pregunta cuando nos conocimos en México el año pasado, es que cómo es el programa de estudio, por ejemplo, en las facultades de periodismo en Cuba. Porque teniendo en cuenta a los medios que se leen luego, es perfectamente comprensible que se piense que nos preparan en un programa de estudio soviético o nos preparan precisamente para eso, cuando es absolutamente todo lo contrario. O sea, nosotros leemos a los clásicos del periodismo, desde John Reed hasta Tom Wolfe, hasta Watergate, lo que sea. O sea, a nosotros ciertamente nos preparan para periodistas, tenemos una gran formación, de ahí que la paradoja sea mucho mayor. Pero no es difícil avisorar cuando uno ya está en tercer o cuarto año de periodismo y se van las ilusiones primeras en que uno entra a la universidad y le parece que todo es color de rosa, que el panorama que te espera es feo, que no es un panorama halagüeño, ¿no? Y desde ese momento empiezas a sacar tus cuentas, ¿a dónde me voy? ¿Dónde me refugio? Yo no quiero hacer lo que han tenido que hacer tantas personas anteriormente. El deseo de nosotros no es exclusivo, no es... digamos que estrictamente generacional. Esto le ha pasado probablemente a generaciones de periodistas durante los últimos 30 o 40 años en Cuba, pero estamos en unas circunstancias francamente distintas, o sea, unas circunstancias muy distintas donde podemos empezar a aventurar cosas como estas. Entonces estamos en un escenario donde, por otra parte, atacar formalmente iniciativas como esta, aun cuando no sean del todo bienvenidas, me parece que es bastante arriesgado o bastante hipócrita, incluso si lo hacen frontalmente, porque estamos en un país que hace una semana programa y cierra las puertas de su paseo principal en La Habana para que pase un discurso de Chanel, o un país que cierra el transporte público para que se firme Rápido y Furioso. Entonces se lo vuelve, digamos, un poco más complicado si el gobierno está haciendo esas aperturas, sobre todo esas aperturas, digamos, que tan drásticas desde el punto de vista simbólico, empezar a atacar a medios hechos por periodistas desde dentro, porque además yo creo que lo que hace especialmente particular esta circunstancia o a estos medios de los que estamos hablando acá es que no que sean los primeros medios independientes, sino que probablemente son los primeros medios independientes hechos por periodistas. Hay medios independientes en Cuba, o los ha habido, pero son medios que siempre derivan a partir del activismo político, o sea, el periodismo viene como una consecuencia. El periodismo no es el fin, ni es la causa, ni es, digamos, a lo que estos medios están estrictamente como abogados o para lo que están pensados, ¿no? Y esto es lo que hace a estos medios, los que estamos acá, que nosotros somos básicamente periodistas y no tenemos más intenciones que ser periodistas e interpelar las realidades de ahí. ¿Cuáles son tus intereses periodísticos? ¿Tienes unos límites autoimpuestos o vas hasta al final del horizonte? Mira, describe quizás algunas de las crónicas o un poco las cosas que han estado mirando. No, probablemente todo el mundo tenga límites autoimpuestos. Yo no sé exactamente, esos terrenos son siempre como difusos, no sé exactamente cuáles pueden ser mis límites. Pero digamos, no te capto la pregunta, digamos que con precisión, si me dices un poco más. Quiero decir, ¿qué tipo de historias estás haciendo? O sea, ya sabemos que Laine está haciendo un trabajo investigativo de barrio, en donde se fiscaliza, digamos, el gobierno local. No, desde el punto de vista temático... Entonces, ¿el estornudo qué es lo que hace? ¿Por qué lo llamaste estornudo? ¿Cuál respondo primero? ¿Por qué lo llamaste estornudo? Bueno, precisamente por eso, que era como una especie de metáfora o alegoría, el estornudo como una reacción que no puedes evitar y por otra parte como una reacción de alergia a determinado contexto, ¿no? Hay algo que te hace estornudar, me parece que las cosas están mal, no están bien y yo voy a soltar, digamos que, ¿no? Okay. Un poco así. ¿Está bien? No, desde el punto de vista temático nosotros tenemos como un espectro más amplio que el de Laine, porque no nos limitamos a un tema específico ni hacemos un periodismo tan enfocado en distintos sectores, ¿no?
sino que se puede encontrar, o sea, desde el punto de vista temático, cualquier cosa, desde deporte, cultura, hasta temas sociales, por supuesto, y políticos también, pero sí a través de géneros muy precisos, al menos en principio, ¿no? Porque somos un equipo pequeño y la idea era tratar de apostar por algo o de proponer algo que pudiéramos hacerlo medianamente decente, cuando no bueno, y además que fuera eficiente y que fuera distinto, tener todas esas cosas, nuclearlas a través de algo. Nos parecía, por ejemplo, que la crónica era como una herramienta idónea para tratar de contar o de hacer lo que queríamos hacer con la realidad cubana. Sobre todo guiándonos a partir de medios de los que siempre hemos, no solo yo, sino muchos de los colegas que formamos parte, siempre hemos sido como fervorosos lectores. Dígase a Topardo, Malpensantes, todas estas revistas de periodismo narrativo de la lengua, ¿no? Y entonces por ahí un poco era la idea de hacer el estornudo, porque además esto no tenía sentido si no hacíamos algo en lo que nos estuviéramos como divirtiendo. Entonces esa era como la idea, hacer crónica, hacer periodismo narrativo y contar un poco un país que nosotros tenemos la certeza de que está un poco inédito. Dale, ¿no? Ok. Luego, quisiera que nos cuente un poquito algunas de las crónicas que... Sí, voy a preguntar a Elaine primero. ¿Sí? Elaine, me estaba comentando justo antes de venir acá de una de las últimas, o sea, últimamente ustedes, el equipo, está haciendo recorridos dentro de barrios bastante marginales en La Habana, ¿no? ¿Son tan marginales como los barrios marginales de Centroamérica? Es que no hemos salido a la zona rosa. Bueno. Sí, bueno, ok. No conocemos. Que aquí hay barrios bien marginales. Una cosa, no sé si esto sería una provocación o no, pero una observación mía, y no esperaba hacerlo, pero es que una cosa que tiene Cuba es un nivel, digamos, de empobrecimiento más o menos generalizado, pero con una infraestructura muy superior a lo que tienen muchos países de la región en general. No hay favelas, no hay vías, miseria como tal. No hay gente viviendo en casuchas o en champitas, o sí hay ahora. Bueno, cuéntanos y quizás eso sea la razón por la cual te ha impulsado en esto. ¿Sí? Sí. Una inquietud social, ¿no? Sí. Yo creo que hay varios tipos de periodistas en Cuba. Está el que más abunda, es el periodista bombillito verde, que es el que uno no sabe dónde sacan los reportajes, porque todo el tiempo en un país donde no hay plan de datos en el celular, el bombillito de Facebook está verde, o sea que está el día entero en la oficina. Está el periodista también de buró, que es el que está revisando el reportaje del periodista de bombillito verde. Y están los periodistas que salen a la calle. En Cuba hay calor, el transporte público es malo, el salario es malo, entonces salir a la calle supone una adición a pasar trabajo mucho más grande que poder hacer una nota desde la oficina. Yo creo que para nosotros, o por lo menos para mí, que nací en una zona de campo, pero una zona pobre, como puede ser cualquier zona, pero sin esta villamiseria, sin favela, sin este tipo de viviendas en tan precarias condiciones, ir a conocer otra Cuba fue un descubrimiento. Primero, uno siempre piensa que esas cosas no existen en Cuba. Nosotros llegamos a un sitio, al río Kibú, porque teníamos una agenda medioambiental y el río estaba contaminado. 30 kilómetros de río absolutamente contaminado. Y empezamos a descubrir barrios que no existen casi que en los mapas, que en los registros oficiales la gente no tiene dirección, por tanto es como si en los censos no existieran, que van a la escuela los niños, pero cuando se gradúan no pueden trabajar en La Habana, habiendo nacido en La Habana o habiendo llegado a los 2 años a La Habana, porque no tienen dirección de La Habana, pero tampoco nunca han conocido su otra provincia. Y empezamos a llegar ahí sin saber que esa Cuba existía, sin además tener una preparación muy fuerte en cómo lidiar con la pobreza sin caer en la pornomiseria, sin caer en la foto de el niño con los pies descalzos, sin caer en las miles de fotos que tenemos ahora mismo en la computadora después que salimos de ese barrio de gente viviendo en casas hechas de retazos, de tabla, de palma, gente sobre todo viviendo en lugares donde la pobreza se va a seguir reproduciendo, porque mientras esas personas no puedan insertarse en la economía estatal, que es la más poderosa, y no pueden trabajar porque no tienen una dirección de ese lugar, van a seguir viviendo de la economía informal. Por tanto, cuando llegas a entrevistar a una persona y le preguntas qué tiempo has vivido en Indaya, como llegamos yo y otra colega y yo la semana pasada,
me va a decir, yo vivo aquí hace 20 años, pero hace 10 años estaba cumpliendo, y cuando le pregunto, ¿y por qué estabas cumpliendo? En nuestro mundo de burbujita intelectual cubana, me dice, por asesinato. Y yo me quedo así y me empiezo a preguntar por primera vez en mi vida, algo que es sumamente obvio seguramente para la gente del Faro, pero que a nadie en periodismo se lo enseñan. Tú le dices a un lector sobre un barrio marginal que estás haciendo un reportaje sobre cómo se inunda, que esta fuente es un asesino, y si lo vas a manejar así, ¿cómo lo manejas para no reproducir el estereotipo, pero al mismo tiempo para decirle al lector, mira, esta persona cometió un asesinato? Y empiezas a preguntarle y te dice, y le preguntas, ¿qué pasó? Y te dice, es que usted sabe, era él o yo, y Dios quiso que fuera él. Y tú lo miras y le dices, no, Dios no quiso que fuera él, tú quisiste que fuera él, o sea, no fue Dios. Y de pronto te encuentras con un mundo que uno pensaba que no existía. Primero hay que quitarse el estereotipo de esa Cuba idílica, romántica, último refugio de la izquierda latinoamericana, donde las desigualdades no existen. Todos los niños que están ahí tienen acceso a la educación, todas las personas que están ahí tienen acceso a un sistema de salud pública gratuito y universal, pero las condiciones de marginalidad que se están creando en esos barrios y que surgen en el año 30, cuando empiezan la gente de Oriente a emigrar hacia La Habana, se reproducen después del triunfo de la revolución y alcanzan hasta el año 2016, alcanzan hasta la semana pasada, donde hay más niños viviendo en ese tipo de barrios que adultos, lo cual da una medida de lo que está ocurriendo. Ahí no va la prensa extranjera. Ahí jamás va la prensa cubana va a la parte de arriba de esos barrios cuando le entregan a la parte que vive en la parte marginal nuevas viviendas, muestra las viviendas nuevas y se va sin darse cuenta de que 1 o 2 años después esas viviendas nuevas están construidas en tan malas condiciones que esa gente van a volver a sus villamiserias y se sigue reproduciendo un esquema de silencio que si no existieran, yo creo, proyectos de este tipo independientes, nadie se enteraría. O sea, El Estornudo sacó un reportaje del Fanguito y ahí están las fotos. Nosotros sacamos un reportaje de otro barrio de San Felipe, ahora va a salir ese, y ahí están las fotos. Y cuando uno sigue los márgenes del río, se sigue encontrando una y otra vez este tipo de barrios que nadie asocia con la Cuba que nos muestran los medios internacionales o nacionales. Te voy a hacer una pregunta, porque, digamos, si uno hiciera este tipo de periodismo, qué sé yo, en Estados Unidos, o no sé si en El Salvador, yo supongo que la mayoría de los periodistas esperaría alguna reacción, tanto del público lector, quizás una repetición en los canales de televisión, ¿no? Uno llega primero y luego los canales de televisión, y finalmente, pues, instancias de gobierno que toman cartas en el asunto, o al menos se sienten necesitados en responder ante tales situaciones. ¿Te ha pasado, o sea, cuál ha sido la reacción en Cuba? ¿Ha habido, digamos, hasta ahora has sentido que el gobierno local ha respondido, digamos, han tomado más medidas al respecto de algunos de los problemas que has presenciado? ¿Qué? Yo creo que hay dos tipos, nosotros hacemos fundamentalmente 2 tipos de reportajes. Reportajes sobre problemas que sabemos que no tienen solución a corto plazo, tema de la vivienda en Cuba, que es uno de los problemas más graves. Y otro apuntando a problemas específicos, con culpables específicos, e incluso si podemos articular soluciones posibles, las articulamos dentro del texto. En este último tipo de reportaje sí hemos tenido un poco más de logros. Un vertedero, por ejemplo, a cielo abierto en un pequeño pueblo que afecta a 1000 y tantas personas, niños con infecciones respiratorias agudas que aumentan, niños con asma bronquial. Nunca pudimos relacionarlo con incremento de cáncer en los pulmones, pero tampoco se descarta, y casos de dengue. El principal hallazgo de este reportaje fue que, contrario a lo que nosotros pensábamos, el CISMA, que es la principal institución reguladora de medio ambiente en Cuba, había firmado un acuerdo con la Agencia de Cooperación japonesa a las alturas del año 2011, donde habían decidido que incluso después de un estudio de impacto ambiental y de saber que todo esto iba a pasar, iban a dejar el vertedero abierto. O sea, la posibilidad de no decir solamente estos niños están pasando por esto y este vertedero está abierto y miren las fotos de lo absolutamente cochino que está todo aquí, sino de poder señalar a un culpable y poder decir, hubo funcionarios de CIMI, funcionarios de la Agencia de Cooperación japonesa que firmaron esto sabiendo que iba a ocurrir, nos da un espacio mucho más para articular posibles respuestas e incluso para ayudar a los gobiernos locales a articular demandas, a articular más pedidos de transformaciones. Cuando son temas generales es difícil lograr cambios. Por supuesto, claro. Me resuena con Flint lo que estabas diciendo.
O sea, ustedes saben de Flint, Michigan, ¿sí? ¿No? ¿Cómo es, no? Las autoridades tienden a hacer algo parecido en todas partes. Carlos Manuel, cuéntanos un poquito del tipo de crónicas. Ya sabemos el género, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de historia específicamente bueno, en los pocos meses que ustedes tienen montado? Te resumo, como botón de muestra voy a tomar el primer número. Y porque más o menos a partir de ese primer número todo lo que hemos seguido publicando trata de mantener, digamos, que este espectro temático, ¿no? Nosotros arrancamos con 4 crónicas, 4 textos que son los siguientes. Uno, ya Elania lo mencionaba, de un colega que cofunda la revista conmigo, que es del Fanguito, que es un barrio insalubre, uno de los barrios insalubres más emblemáticos de La Habana. Queda entre Vedado y Miramar, en ese sentido hasta más sintomático, porque queda entre, digamos, que las 2 zonas más opulentas de la ciudad, y este barrio ahí como una especie de tierra de nadie que nadie reconoce y nadie pasa por allí y tal, y este fue uno de los reportajes. El otro era un texto mío sobre la historia de una muchacha cubana de 23 años que se había suicidado en Ecuador y la madre llevaba 10 meses tratando de repatriar el cadáver y no podía y no recibía ninguna respuesta. Y entonces está esta historia, ¿no? La historia de la emigración, la historia del suicidio, una historia bastante personal por una parte y por otra también, bueno, como que interpela a distintas instituciones cubanas como no hay una respuesta para esto, qué posible respuesta podría haber. Hay otro texto que es sobre un estudiante de la universidad, o sea, un estudiante de cibernética, está en 3º o 4º año y se gana la vida vendiendo juguetes sexuales o consoladores en La Habana. Es que esto es algo que más allá de lo anecdótico o de lo curioso, que por sí vale la pena, es bastante también, digamos que exclusivo de Cuba, este tema de cómo ya uno sabe desde que está estudiando en la universidad que tiene que ganarse la vida por otras maneras porque el salario no te va a alcanzar y tal. Estás estudiando por otras razones que todavía no sabes cuáles son, que me parece meritorio en cualquier caso, ¿no? Pero sabes que tu carrera universitaria no te va a dar de comer. Y el último texto es sobre la historia de un coreógrafo bailarín cubano, un perfil sobre él, digamos que es el Michael Jackson de Cuba, algo así, ¿no? Entonces esos son los 4 textos iniciales. Luego hemos seguido publicando, pero más o menos sobre esta línea. Yo, por ejemplo, vine aquí a El Salvador, acabo de llegar de la frontera de Panamá con Costa Rica, escribiendo sobre los cubanos varados migrantes que están ahí. Aprovecho públicamente para agradecerle a Borja Echeverría, director de Digital de Univisión, que porque el Estornudo tiene un acuerdo con ellos, tuvieron la deferencia de compartir contenidos, publicarlo, y por ejemplo nos facilitan cosas como estas, ¿no? Que es un privilegio en todas reglas. Probablemente antes de mí, el último periodista cubano que estuvo en Panamá reportando algo, no sé si fue alguna visita de Fidel Castro o algo así, ¿no? Pero hemos tenido esta suerte de acuerdo a este tipo de convenios, este tipo de acuerdos. Entonces es algo que también nos interesa muchísimo, porque Cuba está en muchas otras partes que no son solo la isla, y si podemos contar estas cosas, por supuesto que estamos ya desde nuestra esencia estamos apostando, digamos, por empezar a reconocer esa pluralidad del país, que es uno de los grandes traumas y es uno de los grandes dramas de la nación, ¿no? Y si el Estornudo puede hacerse eco de eso, mucho mejor. Aparte de las crónicas, tenemos, yo me diría que otra línea como bastante marcada, que es la de las columnas de opinión. Antes de empezar la revista, yo me propuse que no hubiera la suficiente opinión como para tapar lo que queríamos hacer, que era contar el país, narrar lo que era en esencia, lo que está faltando, o una de las cosas que está faltando en el periodismo cubano, pero también quería tener voces específicas, o sea, firmas, gente que pudiera hablar de Cuba y que pudiera hacerlo con lucidez, y en ese sentido, bueno, escogí, todo esto es a nivel de amistad, por supuesto, 4 periodistas o escritores cubanos que yo creo que tienen mucho talento y que escribieron, y que igual ellos mismos en su esencia, conociéndolos unos previamente, qué escriben, a qué se dedican, cómo piensan, marcaron también un espectro, que el Estornudo pareciera lo suficientemente inclusivo también, ¿no? Y hay ahí, por ejemplo, columnistas mucho más nobles, mucho más indulgentes, muy buenos igual, dúctiles, no tengo problema con eso, y hay columnistas muy ácidos, al lado de los cuales Giovanni Sánchez sería una bebé. Entonces eso está muy bien, ¿no? Me parece a mí. Entonces esa es la idea del Estornudo. Interesante. Carlos Manuel, yo sé que algunos de ustedes quieren hacer preguntas y no quiero alargar esto demasiado, pero me quedó en preguntarte, Elaine, de la misma forma que Carlos Manuel con el Estornudo han hecho alianza, por ejemplo, con Univisión, ¿cómo estás haciendo para periodismo de barrio y cuáles son sus próximos proyectos? Hablabas un poquito antes de
de temas medioambientales, o sea, más allá de esta cuestión de los pueblos marginales o barrios marginales inundados, que estás ya comenzando a mirar un poco más allá. Cuéntenos un poquito de eso y cuéntenos cómo estás haciendo para solventarlo y estrechar lazos, ¿no? Nosotros, en cuanto al digamos, modelo de negocios de periodismo de barrio, asumimos un poco aquello que seguía el Texas Tribune, quizás fue hacia donde, o el New Haven Independent, que es este medio tan pequeñito que logra tanto con pocos recursos. Primero, acudimos a la cooperación internacional. O sea, tuvimos un primer momento en que se financió con los ahorros que había podido llevar a Cuba de la beca Nieman, y después logramos hacer un proyecto piloto con la Fundación Sueca de Derechos Humanos, que había trabajado en Cuba desde el año 94, que tenía otras contrapartes, o sea, que no implicaba un gran peligro desde el punto de vista de visibilidad para nosotros, y logramos hacer un acuerdo en noviembre-diciembre que se reactiva este año 2016. Pero también nos interesaba, quizás porque somos el resultado, Carlos y yo, de eso, que no solamente se quedara el financiamiento del medio en producir contenido desde Cuba, sino que también tuviera una línea de formación. O sea, mientras más nosotros pudiéramos traer periodistas cubanos a estos espacios, mientras más los pudiéramos mandar a otros lugares a estudiar, a pasar cursos, a ir a la fundación, en esa medida el periodismo cubano también iba a crecer. Y logramos una alianza recientemente con la Embajada de Noruega, gracias a la cual estamos nosotros 4 aquí, pero gracias a la cual van a ir por primera vez 2 periodistas, uno a Nicaragua, a un taller de Salcedo, y otros al taller de la Fundación de Nuevo Periodismo en La Guajira, Colombia, que es sobre talleres para contar el agua. Fíjense que no estoy hablando de periodistas para estudiar en lugares súper exclusivos ni en Europa, sino que vayan un poco a ver esto y que empiece a ser Cuba parte de este entorno latinoamericano. Y en cuanto a los posibles alianzas, estábamos hablando de alianzas junto con el estornudo. O sea, cuando ustedes ven estos 2 medios, no pueden ver 2 medios cubanos, sino prácticamente son la misma gente, hay relaciones de profunda amistad, hay relaciones de profunda camaradería, compartimos reporteros, hay muchas veces que ellos no tenían dinero para pagar y les decía que escriban para periodismo de barrio, ganan el salario por aquí y reportan para allá. O sea, hay un sentimiento de construir, aunque sean diferentes medios en conjunto, que es muy único de la situación que tiene Cuba ahora, porque un poco pasa por el que si no nos apoyamos entre nosotros mismos y si no estamos si empezamos a competir, no solamente sería estúpido, sino además casi ridículo. Y la idea es un poco unirnos en el desarrollo de temas que sean transversales a ambos medios y seguir un poco presentando ambos proyectos en financiamiento, concursos, eventos, en cuanto se pueda presentar para que sean también viables económicamente. Genial. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Creo que sí. ¿Usted? Sí. Hola, Marcela, ¿qué tal? Hola. Y luego usted, señor. Sí. ¿Quiere micrófono? Ok. Hola, John. Hola. Fíjate que yo viví en Cuba del 2004 al 2007 y esto que me están hablando ustedes dos a mí me suena a chino, la verdad, porque en la época en que yo vivía ahí yo no lo miraba posible, la verdad. Esto que me están contando, estoy súper impresionada, yo soy fan del estornudo, pero lo que tú estás hablando, que me parece increíble, la propuesta que tú estás haciendo, periodismo de barrio, me parece, todo lo que hablas me parece que es lo que yo vi y que se había que contar, ¿no? ¿Qué lucha hicieron para llegar a esto? O sea, ¿cómo fue que llegaron ustedes a tener estos espacios y a poder decir lo que están diciendo? Porque para mí en el 2005 o 2006 eso hubiera, creo yo, sido imposible. ¿Cómo llegaron a tener esta libertad? ¿Qué lucha tuvieron que hacer? No puedo hacer una pregunta, o sea, tengo una noción, no es tu generación, es tu generación. O sea, pero no quiero ponerlo en su palabra. Pienso yo, Marcela, que no quiero contestar por ustedes, pero mi observación es que para librarlo de la imprudencia, ¿no? Pues. No, mira, en 2007 yo tenía 16 años, o sea, yo no he tenido que hacer ninguna lucha, francamente. Probablemente la lucha la hayan hecho otros, ¿no? Y, o sea, yo comentaba un post hace poco en Facebook donde decía algo así. Lo decía justamente cuando compartí en mi timeline el anuncio para estas charlas,
que nosotros probablemente estábamos cimentados sobre muchos periodistas anónimos, que no se conocían y que muchas veces probablemente nosotros ni conocíamos, que en algún momento habían mantenido cierta dignidad del oficio, incluso trabajando desde medios oficiales o renunciando a ellos. Entonces es un camino que además estamos en una circunstancia que es más global, o sea, es una circunstancia que es más general, que no atañe solo al periodismo cubano, ¿no? El periodismo entra dentro de esto, pero obviamente hay cambios en Cuba en todos los órdenes, probablemente el orden político es el que menos cambio haya, pero hay cambios en el orden económico y hay cambios en el orden social, y eso por supuesto deja fisura para emprendimientos de este tipo que desde el punto de vista ideológico o político del pensamiento pueden ser, digamos, que más nocivos o más polémicos o más cuestionables, ¿no? Y entonces por ahí nos filtramos. Yo creo que si tenemos alguna especie de mínimo mérito es la de saber leer las circunstancias y decir, bueno, me voy a apostar a mí, vamos a ver ahora qué pasa. Pero lo que te comentaba, o sea, este deseo, este afán lo han tenido mucha gente anteriormente. Nosotros estamos solamente en una circunstancia favorable y hemos apostado por nosotros. Entonces, en ese sentido, no creo que hayamos tenido que hacer una lucha demasiado extensa o algo así, ni tengamos que, ¿no? Yo creo que en mi caso primero fue un proceso donde uno decía, creo que lo conversaba con una amiga, me decía, ¿qué más nos van a quitar? La patineta. O sea, es ese cuento donde tú dices, ¿qué más me van a quitar? O sea, ¿qué tanto tengo que perder? Sabía que no iba a ir a la cárcel, no iba a ser torturada, no iban a desaparecer a mi familia. Lo más que me iba a pasar, el peor escenario posible fue que efectivamente pasó, y es que no pudiera seguir dando clases en la universidad. Y de pronto la idea de hacer periodismo ante no seguir dando clases en la universidad me parecía como una decisión que fue extremadamente difícil en un momento, pero me parecía que era la decisión correcta. Yo no podía cambiar nada en la universidad ya yo no podía cambiar mucho más, pero yo sí podía cambiar un poquito de cosas en haciendo el periodismo. Y pensaba que no iba a ser un proceso doloroso, pero si bien nadie nos tortura, no vamos a ir a la cárcel, a nivel, yo creo, de visibilidad lo hemos conversado Carlos y yo, o de cómo se construye la esfera pública y cómo se legitiman las voces desde Cuba, sí ha sido un proceso extremadamente doloroso. O sea, es muy, muy triste que de pronto no puedas entrar a la universidad a dar clase nunca más. La misma profesora que hasta hace una semana era políticamente correcta y después que funda un medio donde nunca nos han podido acusar ni a Carlos ni a Néstor Nudo, ni a Periodismo de Barrio, de publicar una sola mentira, de publicar un solo dato mal, de equivocarnos en una coma. De pronto te cierran todas las puertas. Ha sido muy doloroso ver a los 4 reporteros que empezaron a trabajar a tiempo completo con nosotros, pero que mantenían trabajos en medios oficiales y no queríamos que los dejaran precisamente para tratar de impulsar un cambio, no solo desde afuera, sino también desde adentro, y teniendo que dejar sus trabajos uno a uno, y el último lo tuvo que dejar por venir a este foro, porque su jefe le decía que no le podía dar una semana para irse a formar en el Foro Centroamericano de Periodismo. O sea, eso era absolutamente grave, eso era solamente comparable con pasarse unas vacaciones en Varadero. Entonces, en términos físicos o en términos comparados con Centroamérica, no hemos perdido mucho. Pero yo creo que en términos individuales y de los dolores que llevamos cada uno de nosotros, ese estigma de tú eres el periodista independiente, igual a eres el periodista de la CIA, igual a eres agente, igual a eres no persona en Cuba, es extremadamente doloroso. Yo agradezco de verdad a Dios cada día que nadie de mi familia tenga internet. Y lo agradezco porque yo no sé qué sería de mi madre si tuviera que enfrentarse con todas las campañas de descrédito por las que nosotros hemos pasado, donde aparece Periodismo de Barrio con el logo de la CIA, sin nosotros haber jamás absolutamente recibido dinero de ninguna iniciativa, no solamente del gobierno, sino de absolutamente nada que tiene que ver con Estados Unidos. Y esos son costos que no se comparan quizás con los de ustedes, pero también son costos que están asumiendo gente que tiene 25 años. Y eso es extremadamente valiente en un contexto como Cuba, porque todo el mundo no tiene, esos jóvenes de 25 años, ninguno tiene una visa de 5 años para Estados Unidos. O sea, nadie tiene un way out. Todo el mundo está en Cuba y le está apostando a eso, y le está apostando desde un acto absoluto de fe y no desde una visión más premeditada de que si se pone mala la cosa aquí, yo me puedo ir. Ninguno de los jóvenes que trabaja conmigo puede salir. De hecho, para algunos de ellos es la primera vez que salen del país. Y en ese sentido es que yo creo que es absolutamente meritorio lo que se está haciendo.
La segunda era ella. La señora era la segunda en levantar la mano. Sí. Primero, felicitar al joven por su magnífica crónica sobre Muñeca Rota. Yo la estuve leyendo ayer precisamente, no sabía que lo iba a conocer, y me impresionó bastante. Primero porque me puse en posición de madre, sentir que su hija muere ahorcada fuera del país. Me interpeló mi relación con mi hija porque habla de que la protegía mucho. Hey, ¿qué está pasando? Felicidades por eso. Ahora en el desayuno le estaba hablando a mi hija de esa historia también, ¿verdad? Lo que no me quedó claro es si el periódico que ustedes han fundado está legal en Cuba o es clandestino. No, habla tú de eso, que sabes más. Okay. Sí, ¿no? Porque... ¿No? Porque, bueno, si es así, saber... Sabes que no lo sabemos. Bueno, pero la pregunta está orientada en este sentido, que, bueno, Joanny Sánchez tiene un periódico, el 14 y medio, donde, bueno, ella habla de que he boicoteado cada momento, que la han golpeado, que dicen que es falso eso, no sé, ¿verdad?, que la han arrestado. Entonces, ¿qué tanto, si el de ustedes no les ha pasado nada en Cuba, qué tanto se diferencian o se acercan a Joanny Sánchez? ¿Por qué el periódico de ustedes sí parece que sí ha aceptado y el otro no? Y la otra pregunta para la chica, ¿por qué en Miami te conocen como la de 45 millas? ¿Sí? Gracias. Sí, la cosa de 46, sí. La de Porque está en una posición de 45 millas. Ah, ya. Gracias. Mira tú. Yo espero ser de 50 millas menos. La pregunta de Joanny es para mí. O sea, no. Mira, yo creo que la respuesta está en algo que he comentado ahorita y es de dónde viene, ¿no? Pero el medio de Joanny es posterior a Joanny. Este medio es anterior a nosotros. Nosotros todavía no somos nada. Joanny llega a ese medio después de ser bloguera, de ser activista política, de estar en otras tareas, otras funciones públicas, las que fueren, y el 14 y medio deriva de eso, es decir, ya tiene una carga moral, intelectual, simbólica encima cuando 14 y medio se funda. Y es probablemente por eso, digo yo, conjeturo, no lo sé, ¿no? Pero es probablemente por eso, por lo que el medio de Joanny Sánchez esté cerrado en Cuba. Ahora, en cuanto tú me hablabas de las golpizas de Joanny o algo así, no son de ahora, por ejemplo, o las golpizas que ella dice que le dieron son de la época en que Joanny salía a la calle a protestar con grupos de activismo político y demás. La Joanny a 14 y medio, efectivamente, el medio está bloqueado en Cuba, no se puede leer, pero asiste como periodista a cubrir la visita de Obama, o su medio se lo acreditan para el Festival de Cine. La situación es otra y hay que saber diferenciarla, ¿no?, entre una Joanny anterior y una Joanny que ahora es estrictamente o quiere ser estrictamente reportera. Así se está pronunciando. Entonces hay una diferencia en ese sentido y es la diferencia con nosotros. Por otra parte, el tema de por qué algunos medios lo censuran, por ejemplo, no se pueden leer en Cuba y otros no, yo creo que a veces los censores no tienen como demasiada metodología y ponerte ahí digamos que encontrar una coherencia te puedes volver un poco, te puedes desquiciar un tanto, porque hay medios que no son internacionalmente tan conocidos como Joanny, o algunos quizás sí los conozcan como Diario de Cuba o algo así, que son, porque 14 y medio es bastante noble, me voy a enterar ahora que salgo, ¿no? Es bastante noble respecto a otros medios que sí se pueden leer en Cuba, como estos que te comentaba, como Diario de Cuba o Cubanet, que ya está abierto al país, que son medios efectivamente mucho más virulentos respecto a la realidad cubana, respecto al gobierno, y se pueden leer. Entonces eso es un poco arbitrario. Probablemente 14 y medio esté bloqueado por la figura que es Joanny Sánchez internacionalmente, ¿no? Pero sí, no te puedo decir mucho más porque tampoco le dedico demasiadas horas a pensarla a ella. Tengo que hacerlo más. No, tengo que hacerlo más porque siempre hay una pregunta de rigor de Joanny. No estoy diciendo que tu pregunta esté mal, pero evidentemente tengo que... Claro, sí, yo te entiendo. No, espero haberte respondido, pero creo que va por ahí. Si me apuras, esa es como la idea. Lo de la milla 45. Yo creo que en el caso de la milla 45 es como una expresión antes del restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos
y se refiere un poco a articuladas de Miami para referirse a la gente que no son lo suficientemente críticos con el gobierno cubano como para pedir, por ejemplo, un cambio de régimen, un cambio de gobierno, pero tampoco son lo suficientemente leales al gobierno cubano como para poderlos acusar de oficialistas. Entonces es un poco un intento de enmarcar a este grupo de gente que era anti-embargo, que era pro relaciones con Estados Unidos, pero que también era pro apertura de la prensa, pro derechos humanos, en un terreno donde catalogarlos, un grupo que anteriormente no existía porque estaba como muy polarizada Cuba. Ahora mismo también hay lo mismo en Cuba, es increíble como los extremos se unen y le llaman centrismo, y entonces es también desde el oficialismo, como le llaman, un grupo de gente que está a favor del diálogo entre cubanos de Cuba, cubanos de Estados Unidos, a favor de una mayor apertura, y entonces le llaman centristas también con una carga peyorativa para intentar deslegitimar los proyectos que están haciendo. Buenas noches. Tengo una pregunta. Cuando comienzan a contar historias como las que ustedes están contando, historias sobre la chica de 23 años y la gente del barrio y esas poblaciones que están totalmente marginadas, ¿cuál ha sido la sensación, cuál ha sido la percepción de esta gente que vive en el barrio cuando se da cuenta que su historia se cuenta, cuando se da cuenta que su historia es importante que salga y que se da cuenta que la historia sale? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cuál es para ustedes la proyección o si quieren el sueño de cómo contar estas historias, estas crónicas, cambia culturalmente la visión de una población? No entiendo mucho, pero... Como que la precise más la pregunta o algo así. Quizás la primera, ¿cómo la gente reacciona cuando lee las historias del barrio? Que nunca han hablado de ellos, que nunca ha estado en el periódico. ¿Cómo reacciona? Bueno, no sé cuándo las leen, porque yo francamente no he vuelto a los lugares que he reporteado, pero cuando vas hay reacciones de todo tipo respecto a cuando la población se enfrenta a un periodista y que explican también un poco como el panorama, el mosaico cubano, y te encuentras personas que están lo suficientemente hastiadas que solo está esperando que alguien lo oiga para contar lo que tiene que decir o para denunciar lo que quiere denunciar, o te encuentras personas recelosas que el solo hecho de que seas periodista y que no seas periodista de uno de los medios conocidos o algo así te puede entorpecer el camino para que te den determinada declaración o para que abran las puertas y cuenten determinada situación. Entonces por ahí hay como distinto, ¿no?, un espectro que se mueve entre, hay distintos factores, distintas maneras de relacionarse tanto el periodista con las personas como las personas con esta persona que va a entrevistarlo o va a contarlo y demás. Te encuentras sí de todo, hay gente que quieren como pero yo creo que eso no es solo un fenómeno estrictamente cubano, en todas partes pasa que hay personas que están esperando del periodismo a veces mucho más de lo que el periodismo puede dar. Entonces, en ese terreno, Cuba no es distinta, ¿no? Están esperando que cuando tú cuentes su historia, esa historia pueda arreglar el problema y qué más quisiera yo. De hecho, es una de las razones al final por las que uno escribe. Pero uno sabe también, digo, si no se miente a sí mismo y si no le miente a esas personas, que muy difícilmente tu historia vaya a cambiarle radicalmente la vida para bien. Muy pocas veces eso pasa. Ojalá todas las veces que uno escribiera eso sucediera. En el caso, por ejemplo, de este reportaje que se comentaba acá, es curioso porque es la única vez que yo no he llegado a las historias, sino que la historia ha llegado a mí. Esta madre vino buscándome porque alguien le había comentado que yo podía escribir su historia porque después de cansarse de tocar puertas en distintas instituciones en Cuba, no había recibido respuesta y no le quedaba otro que acudir a la prensa. Y entonces entre ellas sí, contactó incluso a medios de Miami o a programas de Miami que se dedican a este tipo de historias, pero que la manejan desde mi punto de vista un tanto sensacionalistamente, pero para sus fines probablemente pudiera ser productivo, a lo mejor le pudiera servir, que al final lo que le interesa, rescatar el cadáver de su hija. Yo le hablé claro desde el principio que esta historia iba a tomar tiempo y demás, bueno, me tomó un par de meses la reportería, pero es así, cuando la escribí ella estaba buscando algo muy concreto, de mí, que cuando yo escribiera esa historia y la visibilizara, yo pudiera de alguna manera lograr, por alguna vía, que no se sabe todavía cuál es, que ese cadáver regresara.
como hay este pacto de entrada, yo no solo me comprometí a escribir el texto, sino que es algo en lo que estoy ahora, a crear un crowdfunding para ver si podemos reunir ese dinero, el dinero que le permita tanto a ella ir a Ecuador a ver a su hija por última vez, o tanto a traerla y repatriarla y enterrarla en Cuba. No, porque el tema aquí es que la pueden incinerar, pero ella quiere ver el cadáver de su hija por última vez, sea en el estado que esté, teniendo en cuenta que su hija lleva ya casi un año en medicina legal. Entonces ese cadáver puede ser ya cualquier cosa menos su hija, ¿no? O sea, pero en este caso específico, digamos que es particularmente difícil por esa razón. O sea, yo accedo a escribir la historia después de llegar a este acuerdo en que yo me iba a ocupar de lo que iba a pasar, o había un compromiso tácito ahí, o una cuestión, digamos que moral de uno, de que si se te están acercando para eso, no basta, no termina cuando tú escribas esa historia y la publiques, ¿no? Porque hay algo más allá de eso. Pero en el resto de los casos, yo no funciona así, ¿no? Hoy reporteo, escribo y luego me voy a otra historia y vuelvo y la escribo. En el caso de nosotros nos obsesionaba un poquito la manera de distribuir el medio. O sea, no queríamos seguir reproduciendo un medio hecho desde Cuba sobre gente que no tiene internet, por tanto era un medio que estaba en internet y que se viera solo fuera de Cuba o se viera por la misma élite cubana de gente que está en Facebook, en Twitter, que tiene internet. Y entonces en Cuba, por ley, no puedes imprimir nada, una publicación no sería. El día que nosotros imprimamos una tarjetica, ahí mismo vamos todos para cualquier lugar de eso que ellos te mandan. Y nosotros somos muy conscientes de cuáles son las leyes que existen y las sorteamos y no estamos ajenas a ellas. Entonces sabíamos que no podíamos imprimir y tampoco podíamos ir a un barrio como este a reportear, estar 15, 20 días ahí y después olvidarse de que esa gente existe y no regresar a enseñarles lo que tú publicaste. Porque una de las cosas que primero te pregunta es, ¿qué tú vas a escribir sobre mí? ¿Cuánto te van a pagar por esto? ¿Es para un medio internacional? ¿Es solo para Estados Unidos? O sea, porque hay demasiados estereotipos. La manera que encontramos de hacerlo era, después que terminábamos de publicar los artículos, ir 2 de nosotros de nuevo a los barrios con las computadoras de nosotros, unir 3 o 4 gente, 3 o 4 familias, poner una flash, abrir la computadora y enseñarle a la gente en ambiente internet el reportaje. Yo di unas conferencias en Estados Unidos y me preguntaban que cuál era el fee que yo cobraba. Y yo les decía, mira, ayúdennos con cosas para periodismo de barrio. Y nos regalaron alrededor de 57 o 60 memorias flash. Y entonces con esas memorias flash que nos regalaron son las que vamos dejando en esas comunidades. Pero para mí sí es súper importante regresar. Tiene que ver también con que yo tengo un background de gobierno, o sea, de cómo se puede cambiar un poco, transformar la vida de esa gente, que también viene con un compromiso de no solo contar la historia, sino que ellos se sientan representados. Nosotros estamos 15 días, los 3 primeros días casi no hacemos preguntas, porque la gente igual no te va a responder lo que tú quieres. Y ese compromiso termina cuando volvemos a ir a las comunidades a dejarles los trabajos y ellos se ven. Y ha sido increíble porque había gente que nunca había visto internet y de pronto abre la laptop y se queda así con un HTML, que es lo que ven, y las fotos, y no saben ni qué van a hacer con aquello. O sea, ha sido una experiencia para nosotros desgarradora enseñarle a la gente los trabajos, pero sí, siempre lo tratamos de hacer, incluso cuando es fuera de provincia también tratamos de que lleguen. Bueno, muchas gracias Elaine, muchas gracias Carlos Manuel. Yo no veo otra pregunta y creo que ya hemos excedido de tiempo, así que mucha suerte a ambos. Muchas gracias. Gracias, Carlos Manuel, gracias, John, gracias, Elaine. Pero en cierre de viernes, os invitamos a acompañarnos, algunos de nosotros nos vamos a ir corriendo hacia Fotocafé en la colonia San Luis, donde vamos a inaugurar, antes lo decía, la exposición de Luis La Muñeca Romero, una exposición fotográfica de fotografías de los 70 y de los 80, y además allí va a empezar la fiesta de la noche y la conversación. Seguro que vamos a poder seguir hablando. Gracias de nuevo.